Bueno, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas, en la tutoría número 14, la primera tutoría del segundo quimestre, el primer parcial del segundo bachillerato. El tema de hoy día es el movimiento circular, también llamado en algunos textos desplazamiento angular o también desplazamiento circular. El objetivo de este parcial es comprender la importancia de aplicar los conocimientos de las leyes de la física para satisfacer un requerimiento del ser humano, ya sea a nivel local y mundial, y tratar de plantear soluciones a los problemas locales y generales a los que enfrenta la sociedad. Como ya saben, el humilde servidor, el licenciado Carlos Hidrobo, docente de la asignatura de física. Antes de introducir el tema, vamos a ver primerito qué es el movimiento circular y qué es el desplazamiento angular. Aquí yo les he puesto un pequeño resumen que indica que es el que posee un cuerpo sobre una trayectoria curva de radio constante. Un cuerpo describe un movimiento circular cuando su trayectoria es una circunferencia y gira alrededor de un punto central llamado eje de rotación. Este movimiento se efectúa en un plano y es el movimiento más simple en dos dimensiones. Entonces, básicamente lo que es un movimiento circular, un desplazamiento angular, es cuando tiene un punto fijo, ¿no? Un punto fijo, que vendría a ser en este caso el centro, y tiene un radio que siempre va a permanecer un valor constante, que se empieza a desplazar y comienza a dibujar una trayectoria que es una circunferencia. ¿Por qué una circunferencia y no un círculo? Por... Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Maribel. ¿Por qué entonces ¿por qué una circunferencia y no un círculo? Porque cuando hablamos de un círculo, hablamos de todo lo que se encuentra dentro de la figura geométrica, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de circunferencia nos referimos a aquella trayectoria que se va dibujando, ¿no es cierto?, alrededor y forma al momento que se empieza a mover ese radio. ¿Sí? Porque este radio se comienza a mover con una velocidad aquí constante y comienza a dibujar lo que es una trayectoria, que es una circunferencia. Y gira alrededor de un punto central. En este caso, en este gráfico, yo he puesto el punto central, el nombre con la letra mayúscula C. Pero también puede ser el origen, o como ustedes quieran llamarle, por cualquier letra del alfabeto. Entonces, vamos entonces ahí a parar un poquito lo que es la presentación y vamos con ustedes a interactuar un poquito. Voy a ayudarme aquí con la pizarra. Aquí tengo la pizarra y ustedes me van a ayudar entonces. Vamos a coger un lápiz de color rojo. Vamos entonces aquí a dibujar con este. Entonces aquí voy a dibujar una especie de circunferencia, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la circunferencia. Sabemos que para dibujarla necesitamos tener un punto fijo, que es el origen o el centro, y necesitamos tener un radio. Entonces el radio viene a ser aquel segmento que une el origen a donde se empieza ya el movimiento, ¿no es cierto? Entonces aquí aparece un móvil y comienza a moverse cualquier objeto. Vamos a suponer que aquí lo que se está moviendo es un pajarito, ¿no es cierto? Ese pajarito comienza a moverse y comienza a formar una trayectoria que es una circunferencia. Ahora sí, ustedes me van a ayudar. A ver, ¿quién está aquí? Maribel. ¿Puedes darme un ejemplo de un movimiento circular de la vida cotidiana? Cualquier ejemplo. El que se te venga a la cabecita. No. Cualquier ejemplo que se te venga de movimiento circular. El reloj. El reloj, muy bien, Eric. El reloj, ¿no es cierto? ¿Alguien más que me diga un ejemplo? La Tierra y el Sol. La Tierra y el Sol. Ahí vamos a ver. Vamos a primero poner el ejemplo que me dijo Eric. El reloj, ¿no es cierto? Ese sí es un ejemplo claro de un desplazamiento circular, porque, ¿no es cierto?, las manecillas del reloj tienen un punto fijo y comienzan a moverse, ¿verdad? Y es un movimiento circular. Ahora, quien me dijo del ejemplo del Sol y de la Tierra, en la actualidad los físicos ya están demostrando de que la trayectoria que forma el Sol y la Tierra
no es una circunferencia, sino es una elipse. Otra figura geométrica. Una elipse es una figura geométrica que es parecida a la circunferencia, pero a diferencia de tener un solo radio, porque aquí vemos que tiene un solo radio esta circunferencia, tiene un radio mayor y un radio menor, y tiene lo que se conoce como un perihelio y un afelio. Entonces el Sol y la Tierra no podemos ponerle un ejemplo de un desplazamiento circular, porque en la actualidad ya está demostrado que la trayectoria que forman es en realidad una elipse. Entonces nosotros no podemos decir entonces de que eso es un ejemplo de movimiento circular, porque ya los físicos y los matemáticos se han dado cuenta de que eso ha cambiado, ¿sí? Con el señor Kepler, que fue uno de los físicos y matemáticos que experimentó y estudió a fondo, se dio cuenta que los astros forman trayectorias que no son circunferencias, sino son elipses. Vamos con Doria Castillo. Un ejemplo entonces para ti de un movimiento circular. Yari ya aquí nos ayudó con una, el reloj. Otro ejemplo quiero. ¿Serían las ruedas de un carro? Las ruedas de un carro, ¿no es cierto? Eso sí es un ejemplo de movimiento circular, porque forman una trayectoria que es una circunferencia, ¿no es cierto? Las ruedas de un carro. Muy bien, las ruedas del carro. Anthony, ayúdanos con un ejemplo de movimiento circular. Activa por favor tu micrófono. Se nos ha ido Anthony. A ver Anthony, activa tu micrófono y danos un ejemplo de movimiento circular para poder continuar con esto. Estefanía Romero, ayúdanos con un ejemplo de movimiento circular. Voy a ir anotando quién no me contesta, porque no es solamente de conectarse e irse, sino de atender en la clase. Imagínense que a los que me respondan yo les regale el punto de la evaluación del parcial. Ya pierden esa nota de evaluación del parcial. Dice, ¿podría ser la brújula? La brújula, ¿quién me dijo ese ejemplo? Marixa Jurado. Muy bien, Marixa, la brújula, ¿no es cierto? El ventilador. ¿Ya? ¿Quién dijo el ventilador? Una hélice de un ventilador. Ventilador, ¿no es cierto? La rueda de bicicleta, licenciada. La rueda de una bicicleta, ¿no es cierto? La puerta. La puerta no. ¿Por qué? La puerta no. A menos que sea una puerta... no, porque la puerta no hace una trayectoria completa de una circunferencia. Una puerta cuando se abre solo hace una trayectoria, una media circunferencia. Entonces no podríamos ponerle a la puerta como un ejemplo de movimiento circular. Una rueda moscovita también, profe. Eso sí puede ser una rueda moscovita, también conocida. ¿Cómo es que se le llama también? Tiene un nombre particular. Bueno, ese es el parque de los juegos, tiene un nombre. Ya me he olvidado el nombre. Bueno, pero pongámosle la rueda moscovita, ya. Una moneda. No, porque la moneda no se está moviendo. Estamos poniendo ejemplos de movimiento circular. El movimiento circular es aquel movimiento que su trayectoria es una circunferencia. Entendiéndose por trayectoria, ¿qué es la trayectoria? Esta sucesión de puntitos que se dibujan, ¿no es cierto? Lo que estoy dibujando con rojo, esto va a ser la trayectoria, donde se mueve, ¿no es cierto? Esto es. Entonces, por ejemplo, el que me dijo un foco, está moviendo el foco, pero no está haciendo un movimiento circular completo, solamente hace un medio movimiento. Entonces tiene que ser un movimiento. Por ejemplo, los que veían películas, los DVD, ¿no es cierto? Esos tienen un movimiento circular. Los equipos de sonido que metían los CDs de música, eso también hace un movimiento circular. La mesa. No, la mesa tampoco, porque si tú te percatas, una mesa, por más que sea una circunferencia,
Bueno, al menos que sea una mesa redonda y comience a girarla, ¿no es cierto? Tal vez ni así, porque no va a ser un desplazamiento total de un movimiento circular. Pero bueno, podríamos decir, Podría ser una lavadora de ropa, una cometa, una máquina para hacer algodón de azúcar. los mecanismos que llevan adentro, ¿no es cierto? Podría ser, podría ser. Bueno, ahora sí que ya que hemos tenido esta lluvia de ideas, entonces ya comprendimos que el movimiento circular es aquel movimiento que la trayectoria es una circunferencia, donde existe un radio, que es un segmento que va desde el origen hasta el punto que se mueve, en este caso el punto B, y comienza a formar la trayectoria, que es una circunferencia. Ahora sí, vámonos a lo que nos interesa. Entonces, estos movimientos circulares son curvilíneos y son mucho más abundantes que aquellos movimientos que van en línea recta. El movimiento circular uniforme, el móvil describe un movimiento circular con rapidez constante, es decir, que recorre arcos iguales en tiempos iguales. Entonces aquí mira, aparece una nueva definición, la definición de lo que es un arco. Entonces si yo el radio lo empiezo a mover y se mueve por un cierto intervalo de tiempo, entonces vamos a suponer que ese radio se mueve desde aquí hasta acá. Vamos a rayar la pantalla. ¿No es cierto? Eso que yo he dibujado se conoce como arco, ¿sí? Ya que es un arco, es parte de la trayectoria que se va dibujando de la circunferencia dentro de un movimiento circular. En el movimiento circular uniforme siempre está presente la multitud de situaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, las manecillas del reloj, las aspas de un aerogenerador o ventilador, la rueda, el plato del microondas cuando gira, las fases de la luna, pero cuando la luna comienza a dibujar ciertas trayectorias, aunque como ya les decía, en la actualidad ya se dice que esos movimientos son elípticos, no una circunferencia. El tocadiscos es un aparato que consta de un platillo giratorio sobre el que se colocan discos, gramófonos y todo tipo de dispositivo que permita reproducir diferentes tipos de CD, ¿no? Como los equipos de sonido, los DVD, los Blu-ray. Ahí es donde existe un movimiento circular. En física, lo que son las medidas no suelen expresarse en el sistema sexagesimal. En matemáticas sabemos que el desplazamiento circular se lo hace gracias al sistema sexagesimal, los ángulos, ¿no es cierto?, con grados. Todos hablamos de 10 grados, 20 grados. Sabemos incluso que una circunferencia tiene 360 grados. Pero en física, el sistema internacional, quien es el que rige estas unidades, para lo que es medir el desplazamiento circular o el movimiento circular, tiene una unidad de medida que se mide en radianes, ¿sí? Los radianes, ya que el radian es la unidad de ángulo utilizada por el sistema internacional de unidades. El radian es el ángulo cuyo arco tiene una longitud igual al radio, ¿sí? El radian es el ángulo cuyo arco tiene una longitud igual al radio. ¿Qué quiere decir? Que este arco que aquí se va a formar debe tener el mismo valor en metros con referencia al radio, ¿no es cierto? Y eso es lo que es conocido como un radian. Las trayectorias en este movimiento son circunferencias concéntricas de longitud diferente y radio igual a la distancia entre la partícula considerada con el eje de rotación. Debido a ello se introducen conceptos como el ángulo y el radian. Entonces aquí aparecen dos conceptos muy importantes. El ángulo, que es un concepto de matemáticas, que es la abertura comprendida entre los dos radios que limitan el arco de una circunferencia. Entonces cuando tengo dos radios, estos dos radios forman lo que se conoce como un ángulo, cuando estos dos lados comparten un vértice en común. Y el radian, en cambio, es el ángulo central que corresponde a un arco de longitud igual al radio, ¿sí? Me voy a ayudar ahorita con la pluma para indicarlo. Entonces, cuando hablo de ángulo, estoy hablando de los grados. Entonces aquí vamos a poner que esto tiene 30 grados. Y vamos a suponer que cada lado, cada radio tiene, qué sé yo, 4 metros. Entonces, si hablamos de ángulo, esto tiene 30 grados, ¿no es cierto?
Pero si hablamos de radián, este arco de aquí, si yo lo midiera con una cinta métrica, también debería medir 4 metros, a diferencia de los 4 metros que mide cada lado. Entonces ahí yo podría estar hablando de que esto es equivalente a un radián. Pero ustedes me dirán, profesor, ¿y cuánto vale un radián? ¿Cuál es el valor de un radián? Entonces, para nosotros saber el valor del radián es muy fácil. Simplemente cogemos. Sabemos que toda circunferencia es equivalente a 360 grados sexagesimales, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros poder saber cuánto tiene un radián, ahí aparece un numerito que todos lo conocen. Una constante que se llama pi. Una constante que se llama pi. ¿Quién se acuerda cuánto valía el valor de pi en matemáticas? ¿Algún voluntario? Gabriela, ¿cuánto te recuerdas que valía el valor de pi? Joana Parrales, recordemos, ¿cuánto valía el valor de pi en matemáticas? Valía 3.1416. 3.1416. ¿No es cierto? Ahora, pero ustedes sí se preguntaron de dónde sale ese numerito de pi. ¿Sí se han preguntado cómo es que sale ese numerito de pi? Entonces, les voy a dejar como tarea, como una pequeña tarea antes que termine la clase, pero eso sí va a tener una nota adicional. Quien me conteste por WhatsApp, por interno, ¿cómo es que se calcula el número de pi en un valor de 3.1416 y por qué es que vale siempre lo mismo? Porque hay una razón lógica que encontraron los matemáticos para que aparezca este valor de 3.1416. Entonces, cuando yo hablo de una circunferencia... ¿Cómo dijo licenciada la pregunta? Van a consultar y van a investigar porque es que pi siempre es un valor constante que vale 3.1416. ¿Por qué siempre vale lo mismo? Porque imagínense si yo tengo una circunferencia grande, una circunferencia, voy a dibujar otra circunferencia aquí mismo. Imaginémonos que tenemos también una circunferencia chiquita. Déjenme coger aquí la plumita. Miren, aquí tengo tres circunferencias, una pequeña, una mediana y una grande. ¿Por qué será que en todas las circunferencias equivalen a 2pi? ¿No se han preguntado eso? ¿Y por qué pi vale 3.1416? Entonces esa va a ser una pequeña investigación que ustedes van a hacer y eso va a tener una nota extra. De repente puede hacer que me antoje y les diga que los que me consulten y me respondan bien no den la evaluación de este parcial. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase y eso les dejo como tareita. Pero licenciado, que te envía al grupo ya lo de la tarea que dijo ahorita usted. Bueno, voy a continuar. En el movimiento circular, como les decía, toda circunferencia tiene 360 grados sexagesimales. Y también sabemos que una circunferencia equivale a 2pi radianes, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿cómo es que se saca ese valor de los 2pi? ¿Cómo yo saco el valor de los radianes? Entonces es muy fácil. Para ustedes saber un radián cuántos grados tiene, pues cogen los 360 grados y lo dividen para 2 veces, lo dividen para 2pi. Y les va a salir que un radián es equivalente a 57.3 grados, como lo ven aquí en estas equivalencias. ¿Quieren que lo haga para demostrar o ya lo pudieron calcular en casa? Cuéntenme, ¿si lo pudieron calcular? No, profe, ayúdenme. Ya, les vamos a ayudar para que estén entonces pilas. Ahí apareció la calculadora, ¿no es cierto? Ya, para nosotros saber un radián cuánto equivale en grados, pues sabemos que toda circunferencia tiene 360 grados, ¿sí? Porque es un valor ya dado, ¿no es cierto? Ahora, esos 360 grados los vamos a dividir para el valor pi, que es la constante que rige la circunferencia. Entonces vamos a dividir para 2pi. Así van a escribir en la calculadora, 360 dividido para 2pi.
Y luego presionan esta tecla de aquí y ahí les va a salir cuánto es el equivalente. Me sale... Está desprogramada esta calculadora. Vamos a ver. Vamos a programarla bien. Vamos a poner modo fix con 2 decimales. Ahora sí. Borremos de nuevo 360 dividido para 3.1416 que me representan 6.28. Y ahí se dan cuenta que un radián equivale a 57.3 grados. ¿Sí? De esa manera yo encuentro el valor de cuánto vale un radián en grados sexagesimales. Pero ustedes saben que en física tienen que manejarse con los radianes. También sabemos en las equivalencias que una revolución es equivalente a 360 grados, que una vuelta equivale a una revolución y que una revolución equivale a 2pi radianes. Todo eso deducido, ¿por qué? Por la circunferencia, ¿no? Hasta ahí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Si no, continuamos. ¿Ya está entendido entonces cómo se calculó el valor de la equivalencia del radián en grados? Ahora sí vamos a resolver unos pequeños problemas en clase. Aquí en este ejemplo me ha puesto que necesito convertir, ¿no?, de revoluciones a grados. Entonces, ¿cómo yo hago para poder resolver ese problema? Entonces, lo primerito que voy a poner aquí es lo que voy a convertir, que son las 3 revoluciones. Como lo que voy a convertir está en la parte de arriba, pues debo poner en la parte de abajo el factor de conversión para yo poder eliminarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién me dice en una circunferencia una revolución cuántos grados tiene? 360. Muy bien, tiene 360 grados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes saben que una circunferencia es esto, ¿no? ¿Cuánto tiene una circunferencia? 360 grados, ¿no es cierto? Y cuando yo hablo de una revolución significa moverse de aquí y regresar aquí mismo, ¿no? Entonces una revolución son 360 grados. Entonces ya está mi factor de conversión. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente simplificar la revolución de arriba con la revolución de abajo y multiplicar 3 por 360 y eso me da un valor de ¿cuánto? De 1080 grados. Y con eso he convertido revoluciones a grados. A ver, ¿algún voluntario que quiera convertir ahora radianes a grados? ¿O quieren que yo les ayude? Vamos ahora a convertir radianes a grados. Ahora queremos convertir 2 radianes a grados, ¿no es cierto? Pongo entonces el factor de conversión abajo, lo que quiero eliminar, el radián. ¿Quién se acuerda cuántos grados tenía un radián? Recién nomás lo hicimos. 360. No, recién nomás lo hicimos. 90 grados. No han estado atentos. A ver, les voy a poner la calculadora. Miren, aquí sacamos cuánto tenía. ¿Cuánto tenía? 57.32 grados. No es cierto. Bueno, dejémoslo en 57.30. 57.30 grados. Ahora sí, que es lo que tenemos que hacer? Simplificar, ¿no? Simplifico los radianes con los radianes. 2 por 57.3, eso me da un valor de ¿cuánto? ¿Quién me ayuda con la respuesta? ¿Cuánto sale? 114.6 grados. Eso, muy bien. Entonces miren, de esa manera vamos convirtiendo siempre el factor de conversión. Deben ponerle equivalencia lo que desean simplificar o convertir. Vamos haciendo el último. Ahora queremos convertir 180 grados. Ahora, como lo que yo quiero convertir son 180 grados, pues entonces pongo los 180 grados acá, ¿no es cierto? Porque es lo que yo quiero eliminar. Ahora, 180 grados, ¿a cuántos pi radianes equivalente?
Vamos a ver si se acuerdan. Yo tengo una circunferencia, ¿no es cierto? Si la divido en 2, abajo equivaldría a un pi y arriba a un pi, ¿no es cierto? Significaría que la mitad de la circunferencia son 180 grados. Y la otra mitad de la circunferencia valdría también 180 grados. Entonces, ¿cuántos pi radianes equivale 180 grados? ¿Qué me ayuda con eso? 360 grados. No, ya tenemos en grados, No. queremos convertir a radianes. ¿Cuántos pi radianes equivale? 57.30 grados. No, equivale a 3.1416 radianes. Recordemos, miren, está aquí clarito, miren. Si una circunferencia equivale a 2 pi, significa que 180 grados, ¿cuánto equivale? Un pi, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto valía pi? Pi valía 3.1416 radianes. Sí, recién nomás lo terminamos de ver. Incluso fue el tema de investigación que les envié. Entonces ahora si 180 con 180 se van, ¿cuánto ha valido entonces 180 grados radianes? 3.1416 radianes. Y con eso hemos convertido. En la ficha que les envié, pues les he enviado algunas conversiones. Yo ahorita aquí en clase hemos resuelto 3. Pero para la casa, pues ustedes tendrán que resolver, creo que me parecen que eran 10 o 20 conversiones. De la misma forma van a tener que buscar los factores de conversión. Yo les recomiendo que ustedes se pongan pilas y miren aquí en la tabla de equivalencias. Aquí están las equivalencias que les van a ayudar a convertir esos factores de conversión. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el desplazamiento angular. En física, el desplazamiento angular se lo representa con la letra griega teta, ¿sí? ¿Por qué se representa con la letra griega teta? Porque eso representa lo que es un ángulo, ¿sí? Representa un ángulo. Este desplazamiento angular siempre va a ser igual, ¿sí? A S. Cuando hablo de S me refiero al arco. Siempre va a ser igual al arco dividido para el radio. ¿Sí? Va a ser igual al arco dividido para el radio. O una razón de proporcionalidad. Cuando nosotros hablamos de desplazamiento angular, nos referimos a aquella distancia recorrida por una partícula en una trayectoria circular y se expresa en radianes, en algunos casos en grados y en revoluciones, pero sabemos que en física debemos tenerlo en radianes. El radian es una unidad de medida angular, así como el metro es a la unidad de medida lineal. La ecuación del desplazamiento es la siguiente: el desplazamiento angular es igual al arco sobre el radio, donde la letra griega teta representa el desplazamiento angular y su unidad de medida son las radianes. S es la longitud del arco y su medida, unidad de medida, son los metros. Y R, que es el radio, su unidad de medida son los metros. Hay que tener en cuenta que el radian como unidad no tiene dimensiones, ya que el radian es la relación entre dos longitudes y por lo tanto tiene el mismo valor en todos los sistemas de unidades. Es por esta razón que se puede eliminar o agregar en los resultados o donde sea necesario, ¿sí? Esa nota es de tenerla muy en cuenta. Ahora vamos a resolver un problema de desplazamiento angular. Ayúdame, Maribel, leyendo por favor el problema. Te escuchamos, Maribel, ayúdanos leyendo el enunciado. Ya. Experimento. Resolver los siguientes ejercicios referentes al desplazamiento angular. Si la longitud de arco de un círculo es de 183 centímetros y la del radio es de 304.8 centímetros, calcula el desplazamiento angular en radiaciones, grados y revoluciones. En radianes, grados y revoluciones. Muy bien. Radianes. Bien, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es que yo les recomiendo primero dibujar un gráfico para ver qué sucede, ¿no? Entonces dice que tenemos un desplazamiento angular. Bueno, yo no soy tan bueno para dibujar.
Pero bueno, vamos a hacer el intento. Entonces aquí nos dice que hay un desplazamiento angular. Entonces nos habla de que aquí va a haber un ángulo θ. Nos dan el valor del arco. El arco lo vamos a poner aquí con color rojo. El arco es esto de aquí. ¿Con qué letra se representaba el arco? Se representaba con la letra S, ¿no es cierto? Entonces me da el valor del arco S, que es de 183 centímetros. También me da el valor del radio, entendiéndose que radio es aquel segmento que une el origen con la tangente que forma la circunferencia. Esto que está aquí con celeste, ¿no es cierto? Entonces me da otro dato. El radio es 304,8 centímetros. Me dice calcular el desplazamiento angular. Entonces este es mi interrogante. Θ, mi desplazamiento angular. Todo es facilito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí aplicar la fórmula. ¿Qué decía la fórmula? El desplazamiento angular es igual al arco sobre el radio. Debería convertirlos a metros, pero como ambas unidades son centímetros y centímetros, al momento que yo simplifique, me va a ser indiferente, ¿no es cierto? Entonces voy a dividir entonces los 183 dividido para los 304,8. A ver, alguien que me ayude con esa división. ¿Cuánto sale? Patricia Guamán, ¿cuánto te sale en tu casa? También se ha fugado. Ricardo Macas, ¿cuánto te sale? Dividamos 183. Yo, profe, ya le digo. ¿Cuánto sale? ¿Te escuchamos? Por ahí alguien me escribió, me sale 0.60, ¿no? Ahora, pero 0.60 ¿qué? Y ahí sí recordemos, la unidad en física para trabajar el movimiento circular son los radianes. Entonces sale 0.60 radianes. Y con eso casi he resuelto mi problema. Ahora lo que falta es convertir esos radianes a grados. Para eso tendrán que ayudarse con un factor de conversión, ¿no es cierto? Ahí van a decir, por ejemplo, como lo que quieren convertir es 0.60 radianes. De igual manera utilizan un factor de conversión, ¿no? Entonces van a decir, ¿cuánto tiene un radian en grados? Ahí se van a acordar de que vale 57.3, ¿no? 57.3 grados. Entonces radian con radian se van y sería 0.60 por 57.3. ¿Quién me ayuda con el resultado de eso? 0.60 por 57.3. Me sale 34.38 grados. ¿Sí? Y este resultado es el mismo que el de acá, solo que ha cambiado el tipo de unidad de medida. Esto es en física, esto es en matemáticas o en trigonometría y esto es en un movimiento mecánico. Entonces para tarea tendrán que resolver también los ejercicios de desplazamiento circular. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, aquí les dejo las referencias bibliográficas de donde se extrajo el contenido, el libro de bachillerato y donde pueden descargar. Eso ha sido todo. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si que existe alguna pregunta y si no terminamos la clase. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, estimados? Yo sí, Lice. Díganme. Respecto a lo que estaba diciendo que iba a mandar de tarea, no escuché bien porque yo venía viajando. De tarea tienen que resolver, bueno, creo que tú te refieres a la tarea adicional que les envié, ¿no? Sí, a la pregunta que había dicho. Ya anota. La pregunta es, ¿por qué la constante pi vale 3.1416? ¿Cómo calcularon ese valor? Repítame, por favor, profe. ¿Por qué la constante pi vale 3.1416? Miren, aquí también en la ficha les he dejado la actividad que tienen que resolver, ¿sí? Tienen que hacer estas conversiones.
So, Profe, ¿vale cuánto? no les he dicho cuánto vale esa respuesta. Si me la contestan bien, puede ser que de repente valga la nota de examen. Usted dijo, investiga por qué la constante vale. 3.1416 en todas las circunferencias. Continuemos. Entonces miren, esta es la tarea. Aquí están las actividades para el portafolio. Tienen que resolver la experimentación 1, la 2, la 3, la 4, que son meras conversiones, donde tienen que sacar un factor de conversión y siempre aplicando la fórmula del desplazamiento circular, una fórmula pequeña que es una proporcionalidad, ¿sí? Nada más. Ahora sí, espero que la clase ha sido productiva. De mi parte les agradezco mucho. Por favor, activen las cámaras para poder hacer la captura y nos vemos la semana que viene.